Es el virus Epstein-Barr, la causa del síndrome de fatiga crónica. En ese video quiero compartirte mi punto de vista y también mi experiencia, tanto con una infección de la mononucleosis, o sea, del virus Epstein-Barr, y también con mi experiencia de padecer el síndrome de fatiga crónica durante casi 3 años, durante cuales 2 años casi no salí de mi casa ni de mi cama. ¿Okay? Entonces, para iniciar, te voy a compartir un poco antes de mi historia, mis síntomas y toda mi historia del síndrome de fatiga crónica empezó con una sensación de niebla cerebral, ¿sí? Por algunos años ya o meses, bueno, sí, algunos años, ya me había sentido con un poco más fatiga, siempre parecía de mucha ansiedad, tenía mucho estrés, obviamente que yo mismo en gran medida me hacía, ¿no? Y poco a poco también estaba desarrollando esa niebla cerebral. Pero un día me desperté, de hecho era después de una fiesta, y mi niebla cerebral era fatal. O sea, me sentía como que estuviese viendo el mundo a través de una cortina. No podía pensar claramente y tuve que seguir con mis estudios en las clases y ya no era el mismo. O sea, yo literalmente no entendía lo que los profesores me querían contar. Para mí era muy difícil. Entonces, yo pensaba que esto tal vez se iba a ir después de unos días, pero la experiencia seguía. También después me di cuenta que tenía una cierta fiebre, no tan alta, pero tenía fiebre, tenía los ganglios linfáticos inflamados y toda esa fatiga físico, mental y esa incapacidad de poder pensar. Y en ese momento aún pensaba que tal vez solo era una gripe, pero seguían como 3 semanas y mis síntomas no mejoraban. Entonces al final del día fui a diferentes médicos y al final el diagnóstico fue mononucleosis, o sea, el virus Epstein-Barr. De ahí me dijeron, bueno, no se puede hacer nada, solo vamos a esperar. Y eso es lo que hice, esperé, descansé, pero casi unos 6 meses después, ¿no? Mis síntomas no mejoraron. Obviamente tenía días mejores, días peores, pero la niebla cerebral, con frecuencia ganglios linfáticos inflamados, cansancio extremo, esa niebla cerebral, todo eso no se había ido. Al punto donde tuve que paralizar o parar toda mi vida y literalmente quedarme en casa. Y esa experiencia siguió así al final del día por casi 3 años. En esos 3 años obviamente había visitado, o sea, un sinfín de médicos, terapeutas, psicólogos. Tomé muchos diferentes suplementos, pero nada realmente me ayudó a largo plazo. Entonces, mis síntomas, solo para aclarar, durante esos 3 años sí estaban variando. Es decir, que no siempre era solo la fatiga, a veces también tenía como dolores, sensibilidad a la luz, intolerancias alimenticias, ¿sí? Problemas digestivos. O sea, una gran variedad de diferentes síntomas que al final del día ahí se añadieron en mi situación, ¿no? Bueno, al final del día, si has visto otros vídeos de mí, logré recuperarme al 100%. El camino no fue así tan recto. Hice muchas diferentes cosas, pero lo que al final del día a mí me devolvió la vida es reentrenar mi sistema nervioso, trabajar con mis emociones, trabajar con mi sistema nervioso. Y desde ese momento, bueno, fue un proceso de algunos meses, mis síntomas nunca más han vuelto. Eso es acerca de mi historia. Entonces, si ahora escuchas mis historias, tal vez hace pensar, ok, entonces Tom me va a decir, sí, el virus Epstein-Barr es la causa del síndrome de fatiga crónica y si uno podría eliminar esta infección crónica por este virus, entonces todos mis síntomas van a desaparecer. Y mi respuesta es no. Yo no pienso que el virus Epstein-Barr es la causa por la que no estás mejorando si tienes esa condición durante muchos meses, o sea, algunos meses o hasta algunos años. Ahora,
Lo que sí puede ser que fue el detonante, como en mi caso, ¿no? Eso es también lo que yo observo en la gran mayoría de las personas, que puede ser una gripe, el COVID, el virus Epstein-Barr, o sea, mononucleosis, que al final va detonando esa condición. Pero no es la razón por qué durante meses o años no te estás recuperando. De mi experiencia y de las experiencias de muchas otras personas que yo he podido observar que se han recuperado de esas condiciones, ha sido el sistema nervioso que se volvió hipersensible y el sistema inmunológico que como resultado de eso fue sobreestimulado, que es la verdadera causa por qué nosotros no salimos de esas condiciones, ¿sí? Por eso no todas las personas que tienen el síndrome de fatiga crónica, los síntomas empezaron con el virus o con una infección viral. Con algunas personas puede haber iniciado por un accidente, que también puede ser un detonante. Algunos pueden haber empezado después de la pérdida de un ser querido, que también es mucho estrés para nuestro cuerpo, ¿no? O sea, estrés mental, emocional. Para algunas personas puede ser una exposición a químicos o a toxicidad. Es decir, que en cada caso eso es un poco diferente. Pero lo que sucede después es que, al final, que el sistema inmunológico, el sistema nervioso está sobreestimulado. Mira, también si tú me dices, pero no, yo me hice una prueba y tengo los anticuerpos altos de virus Epstein-Barr, es decir, que tengo una carga viral alta, entonces mi caso creo que es diferente. En mi caso también fue así, yo tenía los anticuerpos bastante altos y te voy a compartir aquí, puedes revisarlo, también te voy a poner el link en la descripción, un estudio sobre la carga del virus Epstein-Barr. Primeramente, 95% de los adultos han tenido o tienen el virus Epstein-Barr en su cuerpo, es decir, que muestran anticuerpos, o sea, algún momento lo han tenido. Primeramente eso, entonces casi todos lo tenemos. ¿Qué tan alto va a ser la cantidad de tus anticuerpos? No va a determinar necesariamente si tú tienes todavía una infección latente o lo que sea, sino cada cuerpo responde diferente, es decir, que algún cuerpo libera más anticuerpos, alguna persona menos anticuerpos. Y lo único que hacen esos anticuerpos es que te protegen si en algún momento vuelves a contraer ese virus, ¿sí? Nada más y nada menos. Y en ese estudio también mostraron que vieron jóvenes, vieron adultos jóvenes, y vieron, por ejemplo, 5 personas que tenían cargas virales extremadamente altas, ¿sí? Es decir, que cargas tan altas, o sea, de los anticuerpos, que indicarían que tendrían en este momento una infección aguda de mononucleosis, es decir, que deberían tener fiebre, ganglios linfáticos inflamados, tal vez esta niebla cerebral, tal vez dolores en el cuerpo, o sea, tan alto como en los casos que realmente tienen una fiebre tal vez de 39 grados, 40 grados, o sea, una infección fuerte. Y todas esas personas eran completamente asintomáticos. Eso también lo que hemos, por ejemplo, visto muchas veces aquí hoy en día con el COVID, ¿no? Pero ahora estamos hablando del virus Epstein-Barr. Entonces, lo que también propusieron en este estudio, dijeron, no tenemos mucha información acerca del virus Epstein-Barr, pero de lo que nosotros estamos observando, pensamos que los síntomas del virus Epstein-Barr no vienen realmente por la carga viral, ¿no? Sino por una sobreestimulación del sistema inmune. Y eso es lo que también yo pienso y lo que yo te estoy diciendo, ¿sí? Que si tú tienes los ganglios linfáticos inflamados durante muchísimos meses, si tú tienes todos síntomas como de una infección viral crónica, entonces el virus que tal vez has tenido, que tal vez lo detonó al inicio, ya no es la razón por la que no te estás recuperando, ¿sí? La razón es porque tu sistema inmunológico está sobreestimulando, está en constante alerta, está percibiendo algún peligro, piensa que está en peligro. Tú piensas que no estás seguro y estás sobreestimulando tu sistema inmune, tu sistema nervioso autónomo, ¿no? Y eso obviamente no es nada consciente, ¿no? Eso no es que una decisión consciente. Eso sucede en las partes del cerebro que son parte del sistema límbico, que son las partes emocionales y esas partes de protección en tu cerebro. Entonces, no es algo que tú estás conscientemente decidiendo hacer.
Eso es mi punto de vista de si el virus Epstein-Barr es la causa de esas condiciones. Por ejemplo, el síndrome de fatiga crónica o tal vez también fibromialgia o sensibilidades químicas múltiples, pero en esos casos nuevamente el detonante también es completamente otro, ¿no? Solo para final te quiero compartir que la gran mayoría de las personas, cuando bajan la carga viral supuesta, ¿no? Algunos con inyecciones intravenosas, algunos con otros suplementos o lo que sea, se nota que la carga viral baja, pero los síntomas no mejoran. Y eso también fue en mi caso, en la mayoría de las personas, los síntomas no mejoran. Entonces, si los síntomas no mejoran, entonces, ¿de qué te sirve bajar la carga viral? ¿Sí? La carga viral. Entonces, esa es mi opinión. El virus Epstein-Barr puede ser el detonante o puede haber sido tal vez el detonante por qué tienes el síndrome de fatiga crónica, pero no es la razón por la cual hasta el día de hoy no te has podido recuperar. Entonces, si quieres aprender un poco más en detalle, ¿qué es la causa verdadera de este síndrome de fatiga crónica? Tengo aquí un video largo que te lo voy a dejar aquí al final del video. Y si estás interesado también en mi ayuda para acompañarte en este proceso de recuperación, también aquí abajo del video puedes agendar una cita de evaluación conmigo gratis. Entonces, te deseo solo lo mejor y nos vemos pronto.